Hermanos, queremos ya continuar esta mañana con la exposición de la palabra del Señor. Como ustedes saben, estamos en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, una de las cartas que se conoce comúnmente como cartas pastorales. Y hoy vamos a estar examinando el texto que corresponde en la exposición consecutiva de esta carta. Estaremos hoy en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al verso 16, así que ya les estoy invitando a buscar en sus Biblias este texto. Vamos a leerlo en este momento para comenzar así nuestra exposición de la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 3, versos del 14 al verso 16. Si usted lo tiene bien, puede ponerse en pie, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la Escritura: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Señor, te damos muchísimas gracias por toda la bendición y el privilegio que tú nos das en esta mañana, de estar juntos como tu pueblo en este lugar para adorar tu nombre, para dar gloria a tu nombre. Y ahora te agradecemos también por tu palabra. Gracias, Señor, por tenerla. Oramos, Señor, ahora para que tú puedas glorificarte por medio de la exposición de ella. Oramos para que, Señor, tú abras nuestros corazones y nuestro entendimiento para poder recibir las riquezas de tu verdad que en ella hay. Te damos gracias, Señor, por tu revelación para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas humildes para recibirla, que lo hagamos con gozo en nuestros corazones, que nos permita, Señor, también vivirla. Ayúdame, Señor, a ser claro y fiel, y que, Señor, la exposición de tu palabra pueda ser de provecho para nuestras vidas, pueda edificar nuestros corazones y pueda, Señor, llevarnos cada día más a ser como tu Hijo, en cuyo nombre oramos. Amén. Mis hermanos, este breve texto, y si usted ve, solamente hoy vamos a estar en 3 versículos para terminar así este capítulo 3. Esta breve exposición esta breve sesión que vamos a tomar en esta mañana para exponer, la hemos dividido en 2 partes. En primer lugar, vamos a estar viendo la importancia de la piedad cristiana por lo que la iglesia es. ¿Y qué es lo que la iglesia es? Bueno, ahora lo vamos a estar viendo, según lo que el texto dice. Y en segundo lugar, vamos a estar viendo el misterio de la piedad expresado en Jesucristo y en su evangelio. Estas son los dos puntos o las 2 cosas que vamos a estar viendo en este texto en esta mañana. Si hay alguna verdad que este texto encierra, pudiera ser esta. Y es una verdad para nosotros en la manera en que nosotros debemos aplicar este texto. Vivamos como iglesia del Dios vivo, sosteniendo la verdad. Vivamos como iglesia del Dios vivo, sosteniendo la verdad. En primer lugar, como les decía, vamos a estar viendo la importancia de la verdad cristiana, por lo que la iglesia es. Y tenemos allí los versos 14 y 15 que se unen, y allí Pablo está recordando a Timoteo como pastor estas cosas. Sin lugar a dudas, Pablo tiene la intención de regresar a Éfeso. Él en su primera estancia, por cerca de 3 años allí, cuando salió de esta ciudad, o iba a salir de esta ciudad y se despedía de los ancianos, y ya hemos visto varias veces en esta serie, este texto de Hechos 20, él decía que quizás muchos de los que estaban allí presentes en ese momento no volverían a ver su rostro.
él está deseoso de regresar años después. Ya estamos hablando de un Pablo anciano, cerca de su muerte, no a las puertas, pero ya cerca de su muerte. Sin embargo, Pablo no está seguro de si va a poder estar nuevamente en Éfeso o de si va a poder, cuándo lo va a hacer. Pero Pablo dice que si algo no puede esperar, es que la iglesia recuerde, tenga presente, viva por medio de las instrucciones de cómo la iglesia de Jesucristo debe manifestarse en su andar. Este es un texto que nos dirige a mirar todo lo dicho anteriormente por el apóstol hacia el pastor Timoteo, y que la iglesia y Timoteo como pastor debe recordar. En primer lugar, recordemos, en el capítulo 1, verso 3, él le dice a Timoteo, le insta: por favor, Timoteo, yo te dejé en Éfeso para que tú frenaras, para que tú amonestaras la herejía que estaba circulando por estos falsos maestros que se habían levantado dentro de la iglesia. Parece ser que estos hombres estaban tomando incorrectamente algunos aspectos escritos en la ley, estaban tergiversando algunas doctrinas y estaban tristemente llevando a algunos a apartarse de la verdad. Pablo les recuerda a Timoteo y a la iglesia que la ley a la verdad es buena, que tiene un efecto de juicio para el que no cree, pero que de ninguna manera la ley es acusadora de aquellos que ya han creído en Jesucristo. Pablo se pone incluso como un ejemplo de lo que la gracia y la misericordia de Dios puede hacer con un hombre. Él reconoce y recuerda que él era uno de estos blasfemos en otro tiempo, que incluso había llegado a perseguir la iglesia de Dios, pero que la misericordia de Dios le había rescatado y le había transformado. Y Pablo termina esta acción de gracias, por decirlo de alguna manera, con una expresión de júbilo y una expresión de adoración donde él da gloria a Dios y honra a Dios por lo que Dios había hecho con él. En el capítulo 2, Pablo comienza a dar algunas instrucciones relacionadas con el culto público. Él comienza hablando acerca de la importancia de la oración. Él nos dice que la oración es algo que la iglesia debe hacer cuando se reúne, no solamente en lo privado, sino también en la expresión corporativa. Él habla también acerca del rol de los hombres y de las mujeres. Y él dice que tanto los hombres como las mujeres en la iglesia deben manifestar una vida piadosa, una vida de piedad. Y yo quiero que usted se quede con la palabra piedad en mente toda esta exposición. Y miren si es importante. Comienza Pablo en el capítulo 1, verso 5, diciendo que el resultado de la instrucción apostólica iba a ser creyentes llenos de amor, y ahí está en el versículo 5 del capítulo 1, llenos de amor, que brota de un corazón puro, de limpia conciencia y de una fe de una fe sincera. Y estos son frutos, mis hermanos, de una vida piadosa que está siendo formada por la palabra de Dios. Y esto está Pablo trayéndolo en contraposición a la falsa herejía y la falsa doctrina que algunos falsos maestros estaban entrando en la iglesia. Él comienza en el capítulo 2 hablando acerca de que nuestras oraciones por los gobernantes, en este caso al comienzo del capítulo 2, iban a redundar muchas veces en una vida reposada, en una vida tranquila, en toda piedad y honestidad. Dice Pablo literalmente allí. Él dice también en el capítulo 2 que los hombres deben orar levantando manos santas, sin ira ni contienda. También una manifestación de la piedad. Él dice también que el atavío de las mujeres no debe ser ostentoso, no debe ser algo que ama y que busca lo externo, sino que el atavío de las mujeres piadosas cristianas debe estar fundamentado en buenas obras,
como corresponde a mujeres que profesan piedad. Él dice que los ancianos y los diáconos deben vivir una vida irreprensible en cuanto a los ancianos y dignos en cuanto a los diáconos. Y esto también, mis hermanos, es un llamado a la piedad. Entonces, lo que Pablo quiere es que Timoteo como pastor y cada hermano dentro de la iglesia de Éfeso recuerde estas instrucciones que son la guía para la conducta que se espera para la iglesia que forma la casa de Dios. Y este es el primer, vamos a decir, el primer título que Pablo usa en este texto de 1 Timoteo 3 que nos ocupa hoy. Él dice que nosotros somos la casa de Dios. Y él también menciona otro de los títulos que él dice, lo menciona de esta manera, la iglesia del Dios viviente o del Dios vivo. Mis hermanos, ahorita les decía lo que la iglesia es. Bueno, en primer lugar, dice Pablo que la iglesia es el tabernáculo del Dios viviente. Y esta es la palabra que se usa. Pablo está diciendo algo aquí sumamente serio. Y yo quiero que usted solamente ahora piense por un momento, mueva su mente al Antiguo Testamento. Y usted piense por un momento en el tabernáculo primero y en el templo después. Si usted solamente ha tenido el detalle de leer el libro de Éxodo, usted comienza en el capítulo 24 y termina en el capítulo 31. Y todo lo que se registra allí tiene que ver con las instrucciones de Dios, no de un hombre, de Dios, muy específicas para todo lo relacionado al tabernáculo. Es increíble. Yo anoche estaba leyendo ahí poquito a poco este texto. Cada mínimo detalle Dios se lo dio a su pueblo con relación al lugar donde su presencia iba a estar. Dios trajo el tabernáculo y posteriormente el templo como el símbolo de que la presencia de Dios iba a reposar en ese lugar. Y de hecho, eso es lo que significa tabernáculo y eso es lo que significa templo, morada. Es el significado literal de estas dos palabras. Morada. Dios estaba haciendo su morada en este lugar. Y de hecho el tabernáculo es interesante. El tabernáculo se ponía, ¿usted sabe dónde? En el centro del campamento. Para simbolizar que la morada de Dios estaba en medio de su pueblo. Hermanos, en el Nuevo Testamento, Jesús vino y cambió todo. Nosotros, la iglesia de Dios, ahora somos la morada de Dios. Dios mora en medio de cada uno de nosotros, su iglesia, por medio de su Espíritu. ¿Usted entendió eso? Ahora la pregunta es, ¿usted entiende la repercusión que eso tiene? ¿Usted entiende lo que eso significa? Eso es lo que Pablo está haciendo a Timoteo y a la iglesia en Éfeso a apuntar. ¿Cómo la iglesia que es morada de Dios debe entonces vivir en este mundo? ¿Cómo Dios tomaba una ofensa que se hiciera en el lugar donde Él estaba habitando en el Antiguo Testamento? Usted sabe que nada dentro del templo y del tabernáculo se podía profanar. Que eso era algo sumamente grave. Usted sabe que el propio sumo sacerdote que iba a ofrecer los sacrificios tenía que cumplir un ritual bien estricto
de purificación para Él entonces entrar y ofrecer los sacrificios por expiación del pueblo. Hermanos, nosotros somos hoy ese lugar donde Dios hace morada. Y eso tiene una repercusión, y es por eso que la palabra piedad encierra todo lo que la iglesia tiene que ser y hacer. No se espera nada más y nada menos que la iglesia pueda ser una morada piadosa y santa, donde un Dios santo ha venido a vivir. Eso es lo que Pablo está tratando de enseñar en este texto. Hermanos, la manera en que la iglesia es llamada a conducirse es sobre los más altos estándares de piedad, dignidad, amor, santidad, justicia. Nosotros, usted y yo, Dios ha hecho morada en cada uno de nosotros. Él ha adquirido nuestras vidas y Él ahora ha dado instrucciones sobre cómo nosotros debemos conducirnos como el tabernáculo de Él en esta tierra. Déjeme decirle que el estándar de Dios es bien elevado y solamente con la ayuda de Dios nosotros podemos vivir así. No hay nada que haya hecho más daño a la iglesia que muchos cristianos y algunos teólogos han hecho esta diferencia inconcebible de Dios y han visto a Dios, y no voy a decir un Dios, sino a Dios de una manera en el Antiguo Testamento. Oh, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios santo, el Dios justo, el Dios terrible. Sin embargo, el Dios del Nuevo Testamento es el Dios bonachón, el Dios pasamano, el Dios amoroso. Esa es la incongruencia más grande que se ha podido hacer dentro de la iglesia cristiana. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La santidad de Dios no se ha rebajado un ápice. Jesús no vino a ser un Dios más chiquito. Y la iglesia es la morada de ese Dios santo, justo, puro. Eso es lo que Pablo está diciendo allí, mis hermanos. Pablo también nos está recordando de que la iglesia es columna y es sostén de la verdad. Así también se describe a la iglesia en este texto. Palabras como columna o pilar, que es una palabra que también puede ser traducida aquí, o quizás también fundamento, se refiere, por supuesto, a la arquitectura de un edificio. Es la que da soporte, ¿verdad? Es la que provee estabilidad y la que permite la permanencia de la construcción. A nadie se le ocurriría construir una casa hoy si va a poner un techo fuerte como concreto. A nadie se le ocurriría no tener en cuenta los cimientos y las columnas. Porque sin lugar a dudas, quizás antes de terminar su construcción, ya usted tiene su casa en el suelo. Con esta idea se ilustra que la iglesia de Jesucristo, mis hermanos, escuche bien esto, ha de mantenerse firme e intacta en la verdad. Firme e intacta en la verdad. Especialmente, mis hermanos, para nosotros hoy en nuestro contexto, en un mundo en el que prolifera la incredulidad, en un mundo en que dentro de la llamada y supuesta iglesia de Jesucristo proliferan también las herejías que tratan de desviar a los creyentes y que tratan de destruir la iglesia. Por la gracia de Dios sabemos que no va a suceder, pero debemos estar alertas, teniendo claro y siendo consecuentes con que somos baluarte y sostén de la verdad. Por otra parte, mis hermanos, las columnas
Y esto es algo muy significativo. Yo creo que cuando Timoteo escucha estas palabras de Pablo, esta carta de Pablo, él tiene en mente la arquitectura griega y sobre todo esta arquitectura majestuosa que había en el templo de la diosa Diana en Éfeso. Imagínense que este templo tenía nada más y nada menos que 127 columnas de 18 metros de altura. A veces pensamos que la arquitectura moderna es lo máximo, pero déjenme decirle que la arquitectura de este tiempo también es majestuosa. Este templo era algo arquitectónicamente majestuoso. Y Pablo está diciendo que la iglesia tiene que ser el soporte de la verdad. Dentro de los deberes que nosotros tenemos como iglesia está el de mantener en alto la verdad, de manera que toda persona pueda verla, de manera que toda persona pueda escucharla, aun cuando muchos no estén interesados en ella, aun cuando muchos la rechacen, pero la iglesia debe mantener y sostener en alto la verdad. Mis hermanos, la iglesia no es la fuente de la verdad. Cuidado con eso, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo sé que hay al menos una que se ha levantado diciendo que la Biblia es la verdad y que la iglesia también es la verdad. No, Pablo lo que está diciendo es que la iglesia ha recibido, vive, defiende y proclama la verdad. No que la iglesia es la verdad, pero la iglesia sí ha recibido la verdad. Debe vivir la verdad, debe defender la verdad y debe proclamar la verdad. Y esto es importante resaltarlo acá, mis hermanos. Y yo quiero hacer una distinción importante. No solamente debe proclamar y defender la verdad. La iglesia tiene que vivir la verdad. Y si usted es un poquito perspicaz en el estudio de la Biblia y ha estudiado 1 Timoteo, usted se va a dar cuenta de que no solamente Pablo está interesado en esta carta a que los falsos testigos sean refrenados, a que sean expuestos, sino que también Pablo está interesado en que la iglesia sea instruida en vivir la verdad. La iglesia debe ser el fundamento y el sostén de la verdad en dos sentidos. Uno, debe predicar la verdad, debe velar por la pureza doctrinal, pero además, con la misma fuerza en que debe hacer esto, debe vivir esa verdad. No estaremos haciendo lo que Pablo está dejándonos en 1 Timoteo si solamente nos paramos en este lugar o en cualquier otro y estaremos proclamando la verdad porque esta es la verdad, estaremos exponiendo a los falsos maestros y después nos vamos a la casa y vivimos como se nos plazca. Esa es solamente una parte de la balanza. Pero lo otro es que la iglesia debe buscar ardientemente ser la iglesia que vive la verdad, que vive lo que predica, que entiende la verdad de la Biblia, la proclama y camina en ella. Eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Hermanos, y esta es una pregunta, estas son preguntas ahora para usted y para mí. ¿Qué nos distingue? A cada uno de nosotros, ¿qué nos distingue? Nos apasiona la sana doctrina, queremos aprender más de la Biblia, queremos defenderla con total ahínco, con tesón. ¿Quieres estudiar la Biblia para que no venga ninguno de estos charlatanes de hoy a hacerte un cuento? Eso es bueno. ¿Saben? Algunos vamos a recibir acoso. Puede que esto sea costoso, vivir de esta manera. Pero sabe que también te aliente a estudiar la Biblia el querer ser como Cristo. El querer vivir una vida que agrade, que glorifique, que exalte al Dios que es el Dios tuyo. El Dios que ha hecho morada en tu corazón.
el Dios que vive en ti, el Dios que quiere ser proclamado, pero que también quiere ser visto por medio de ti. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Es por eso que Pablo hace tanto énfasis en la piedad. La iglesia tiene que ser una iglesia que camine y viva piadosamente. No solamente que desenvaine la espada de la verdad, sino que también, en el otro lado, también camine y viva en la verdad. Pablo no quería que los creyentes de Éfeso olvidaran esto por un momento. Y tampoco nosotros, mis hermanos, podemos olvidar estas cosas. Porque en el instante en que dejemos de defender la verdad, en el momento en que abandonemos la verdad, en que quizás cambiemos la verdad, en que nos avergoncemos de la verdad, entonces, ¿qué seremos? ¿Qué seremos? ¿Continuaremos siendo la iglesia del Dios viviente? Aquella que es llamada a ser columna y baluarte o sostén de la verdad. Pero si vamos a ser la iglesia, la verdadera, esta que es mostrada aquí, entonces tenemos que manifestar la verdad. Tenemos que aferrarnos a la verdad. Tenemos que ir ahí y abandonarnos a la verdad, aún en las partes que quizás no nos gusten, que quizás no entendemos. Porque, mis hermanos, la iglesia es de Dios. Él es el dueño. Y Pablo dice también allí, la iglesia del Dios viviente. No es la iglesia de nosotros. Nosotros tenemos que ser la iglesia que Dios quiere. Lo entendamos o no, nos guste o no. Y la iglesia que Dios quiere es la iglesia que se abandona a lo que Dios quiere que sea. Que niega sus deseos cuando se contraponen a Dios y que camina sobre esa verdad. Esa es la iglesia que Pablo está llamando a Timoteo a que pastoree en Éfeso. Esa es la iglesia que Dios quiere. Verso 16, Pablo dice una frase interesante. Grande es el misterio de la piedad. Y como les dije al principio del sermón, piedad es una palabra que corre por todo esto que hemos visto y que va a seguir corriendo en todo el resto de la carta. Lo que tenemos ahora como este misterio de la piedad es lo que los eruditos llaman un himno cristiano de esta época o un credo cristiano de esta época. Y este himno narra de manera poética todo lo relacionado con la obra de Cristo. Miren qué interesante. Dios fue manifestado en carne. Está refiriéndose a la primera venida del Señor. Y como les decía, este himno narra, al parecer, o encierra lo que ocurre entre la primera venida y la segunda venida y aún más allá. Dios fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, y nadie se pone de acuerdo en qué quiere decir esto. Y como lo que he leído no me gusta mucho, no sabemos lo que quiere decir. Contemplado por los ángeles, y esto parece hacer referencia a la ascensión, al momento de la ascensión, proclamado entre las naciones y creído en el mundo, y esto parece estar haciendo referencia a todo el proceso de la predicación del Evangelio, recibido arriba en gloria. Y al parecer está haciendo referencia a la segunda venida y a la manifestación ya gloriosa completamente de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está, creo que, diciendo dos cosas con este himno credo al que está haciendo referencia aquí. Y lo primero que Pablo está diciendo es que el Evangelio, y a esto es a lo que Pablo está apuntando, el Evangelio es la gran verdad que encierra todas las demás verdades, y esta es la verdad que la iglesia debe proclamar y sostener en primer lugar. Pablo nos habla del Evangelio, de la obra de Cristo, y nos dice que el Evangelio es lo que la iglesia debe proclamar, sostener, creer y vivir. Y ahorita vamos a hablar acerca del vivir. El Evangelio nos habla de Dios, de su carácter, y a veces
decimos, bueno, el Evangelio es que Jesucristo vino, murió y resucitó y todos los que creen en Él son salvos. No, el Evangelio habla de todo lo que la Biblia dice, porque el Evangelio es mucho más grande que eso. Nos habla de Dios, de su carácter, nos habla de su gloria, nos habla de que nosotros somos creados por Él, le pertenecemos a Él, nos habla de que nosotros somos pecadores por decisión, nos habla de Jesucristo, nos habla de que Él vino como propiciación por los pecados de su pueblo. El Evangelio nos llama a arrepentimiento de nuestros pecados y a la fe completa en la obra de Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, en su suficiencia. Y también el Evangelio nos anuncia la bendición de la vida eterna para los que se arrepienten y creen, y de la muerte eterna para los que lo rechazan y se ofuscan. Y paréntesis aquí. El Evangelio es vida eterna para el que se arrepiente y cree. Pero el Evangelio también anuncia muerte eterna, juicio e infierno para el que no se arrepiente de sus pecados y no cree en el Hijo de Dios. Si usted nos está visitando esta mañana, usted no ha creído en Jesucristo, la mejor y buena noticia que yo puedo darle esta mañana es de que usted es un pecador, y espérese, todavía no he terminado, es de que usted es un pecador, de que usted está separado de Dios, de que usted va camino al infierno, de que usted irremediablemente va a ser juzgado por un Dios que es terrible y temible, y de que su fin es el infierno por la eternidad. ¿Y qué buena noticia hay en eso? Bueno, ahora vienen las buenas noticias. También el Evangelio dice que si usted se arrepiente de sus pecados y de que si usted cree que Jesucristo vino a esta tierra, murió por usted, resucitó al tercer día y está con Dios intercediendo ahora por usted, y de que ese sacrificio que Cristo hizo cuando vino a esta tierra es suficiente para perdonar sus pecados y para limpiarnos, y usted cree en eso y usted se arrepiente, la buena noticia es que usted es un hijo de Dios. De que ya no va a condenación eterna, sino que ahora va a vida eterna. De que ahora va a disfrutar de su Creador por siempre. Y de que cuando esta vida termine, porque va a terminar para todos nosotros, seamos creyentes o no, esta no es la vida que Dios tiene preparada para los creyentes. Usted va a disfrutar de su Salvador por siempre. En una vida donde ya las consecuencias del pecado que sufrimos todos los días no van a estar presentes. El propio pecado no va a estar presente, sino que vamos a estar disfrutando de Dios por siempre. Esa es la buena noticia. Ahora usted tiene que tomar la decisión si usted va a seguir ofuscado en su rebeldía contra Dios. Si usted va a decir, yo no necesito a Dios, yo voy a hacer lo que quiera, yo voy a vivir la vida a mi manera, yo soy bueno. Si usted quiere creerse eso, usted sabe cuál es su destino. Si usted reconoce que usted es malo, como lo hemos reconocido muchos de los que estamos aquí, si usted reconoce que usted es malo, que usted necesita arrepentirse de sus pecados, porque hay un Dios que lo creó, que no tolera el pecado y que va a juzgar el pecado. Si usted cree que Dios trajo una provisión para usted en su Hijo Jesucristo, usted arrepiéntase de sus pecados, crea en Jesucristo y usted tiene vida eterna y usted es un hijo de Dios y usted es parte de la casa y de la iglesia del Dios viviente. Yo soy de los que no me gusta preguntar mucho porque creo que eso es algo interno. Creo que eso es algo que muchas veces no sucede al escucharlo, sino que usted tiene que analizarlo. Creo que eso es algo que Dios está tratando internamente en su corazón. Pero si usted ahora, hoy, mañana, toma la decisión de arrepentirse de sus pecados y de creer en Jesucristo, no se quede con eso guardado.
acérquese a alguien de los que está aquí, de la iglesia, coménteselo, estaremos muy contentos, estaremos muy gozosos, le abrazaremos y le daremos la bienvenida a la iglesia del Señor. Mis hermanos, el Evangelio también es la piedad que la iglesia debe vivir. Pablo dice en el capítulo 1, verso 27 de la carta a los Filipenses: vivan como es digno del Evangelio. Este es el llamado que Pablo hace a esta iglesia. Vivan como es digno del Evangelio. La ética y la piedad del Evangelio, con la expresión suprema, con el ejemplo supremo que tenemos en Cristo, en su vida, es lo que la iglesia debe vivir. Pablo decía muchas veces también: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Tenemos el ejemplo supremo de cómo la iglesia debe vivir en Cristo. Este es nuestro ejemplo. Pero mis hermanos, ¿saben algo? Y este es el misterio más grande que la iglesia debe entender. Podemos vivir el Evangelio por la obra del Evangelio. Y usted dirá: bueno, ¿y este trabalengua qué quiere decir? Se los voy a explicar. Usted y yo podemos vivir bajo las demandas que el Evangelio hace, porque el Evangelio ha llegado a nuestra vida y nos ha transformado, y ahora hace posible que nosotros podamos caminar en esas demandas que el propio Evangelio trae. Si no hay una transformación en nosotros, si Dios no cambia nuestros corazones, es imposible que usted y yo podamos vivir el Evangelio. Pero Dios lo ha hecho. Y como Dios lo ha hecho, ahora Él nos dice que debemos vivir conforme al Evangelio. El Evangelio no es solamente la buena noticia que yo acabo de dar aquí. El Evangelio es la manera en que la iglesia debe vivir. Hay una piedad y hay una ética en el Evangelio que usted no la va a ver presente en más ningún sistema en esta vida. Es el sistema de Dios, para la iglesia de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y así es como la iglesia debe vivir. Esto es lo que el Señor nos ordena. Él se entregó a sí mismo para redimirnos. Y Él nos ha dejado ahora también el Espíritu Santo como nuestra guía y como aquel que nos habilita para vivir piadosamente según la obra de Dios por medio del Evangelio hecha en nosotros. Entonces, mis hermanos, para concluir, somos la iglesia del Dios viviente. Somos posesión suya. Somos llamados a vivir y a sostener la verdad. Esta verdad que en su máxima expresión o en su expresión resumida es el Evangelio. Debemos desechar, por tanto, todo lo que mancha esta sublime verdad, este sublime llamado. Debemos vivir en la santidad que agrada a Dios. ¿Quién nos compró? Que nuestra vida, mis hermanos, y nuestra iglesia sea todo lo que debe ser, haga todo lo que debe hacer, refleje que es de Dios, que honra a Dios y que glorifica a Dios. Ese es el llamado para nosotros hoy. No solamente proclamemos la verdad, no solamente sostengamos la verdad, vivamos la verdad. Las dos cosas son fuertes en el mundo que nos ha tocado vivir. Por las dos cosas vamos a ser rechazados, pero en las dos cosas vamos a honrar al Dios que nos salvó, nos compró y que es nuestro dueño. Termino como mismo comencé, mis hermanos, recordando la verdad. Vivamos como iglesia del Dios vivo, sosteniendo la verdad. Vivamos como iglesia del Dios vivo, sosteniendo la verdad. Con la proclamación de esta y viviendo según ella. Que el Señor nos ayude a hacerlo, que el Señor nos bendiga.